El tema que desarrollaremos en este video es equilibrio heterogéneo. Un equilibrio heterogéneo se establece cuando sustancias que se encuentran en distintas fases participan en una reacción química reversible y alcanzan un estado de equilibrio. En el ejemplo podemos observar la descomposición del carbonato de calcio que se encuentra en una determinada fase con un color característico propio de la sustancia carbonato de calcio, y al transcurrir el tiempo se producen dos nuevas sustancias, el óxido de calcio en una nueva fase y el dióxido de carbono en una nueva fase también, que está en estado gaseoso. Estas sustancias observemos que se encontrarían en fases diferentes. En este tema vamos a centrar nuestro estudio en compuestos poco solubles. Existen muchas reacciones de precipitación que guardan importancia tanto en la industria como en la vida diaria, como en la medicina. Muchas sustancias se obtienen tanto en el laboratorio como en la industria, a través de reacciones de precipitación. Ejemplos existen muchos, podremos dar algunos de ellos en este momento, pero hay un grupo importante de sales y de hidróxidos que se encuentran dentro de lo que son los compuestos poco solubles. Por ejemplo, el carbonato de calcio, el sulfato de bario, cloruro de plata, hidróxido férrico, hidróxido de aluminio, entre otros. Cuando nosotros, al hablar en realidad de compuestos poco solubles, tenemos que introducir el concepto del producto de solubilidad, recordando que el concepto de solubilidad lo hemos visto en el curso de Fundamentos de Química 1, y en términos de este concepto hemos clasificado las soluciones como soluciones no saturadas, saturadas y sobresaturadas, definiendo que la solubilidad es la concentración de una solución saturada. En este caso, en este ejemplo, se presenta la solución saturada, una solución saturada de cloruro de plata, donde lo representamos a través de un equilibrio. ¿Y esto qué significa? Que parte del cloruro de plata, que es una solución, es un compuesto poco soluble, se presenta sin disolverse, y otra parte de esta sal, ¿sí?, pasa a solución como iones plata y iones cloruro. Como este sistema alcanza un equilibrio heterogéneo, vamos a representar la constante de equilibrio como venimos representándola en los temas anteriores. Entonces nos va a quedar el cociente de la concentración de los iones en solución dividido la concentración de la especie sin disolverse. Pero sabemos que las concentraciones de los sólidos prácticamente permanecen constantes, y esta concentración, si es despejada de esta ecuación, nos quedará K por la concentración de cloruro de plata, que va a constituir lo que nosotros llamamos el KPS, que es la constante del producto de solubilidad, que queda definida como el producto de la concentración de los iones elevados a sus coeficientes estequiométricos correspondientes. Estas constantes de productos de solubilidad se encuentran tabuladas, ¿sí?, en condiciones de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bueno, presentamos otros ejemplos de sales poco solubles con el objeto de observar fundamentalmente cuáles serán las expresiones de las constantes de producto de solubilidad para estos ejemplos. Así podemos observar en el equilibrio de fosfato de calcio, donde tenemos que por cada mol de fosfato de calcio vamos a tener 3 moles de ion calcio
y 2 moles de iones fosfato en solución. Entonces, el KPS para esta sal va a venir expresado de la siguiente manera, como el producto de las concentraciones de ion calcio elevado al cubo por la concentración de ion fosfato elevado al cuadrado. Representando esos exponentes, ¿sí?, los coeficientes que nosotros tenemos en el equilibrio heterogéneo. Habíamos definido rápidamente recién la solubilidad. Acá la tienen expresada, ¿sí? Vamos a definir la solubilidad como la cantidad de soluto necesaria para formar una disolución saturada en una dada cantidad de disolvente. Algo muy importante, que la solubilidad se expresa en concentraciones. Habitualmente podemos expresarla en molaridad, en gramos por litro. Hay otras formas también de expresarla, pero fundamentalmente nosotros en este tema vamos a trabajar con estas unidades de concentración y algo no menor que tanto el valor de concentración de cada una de las sales, ¿sí?, es característico y constante a una dada temperatura. Entonces, resumiendo, para un sistema en general, ¿sí?, donde vamos a tener un soluto AB, que parte de ese soluto, ¿sí?, se encuentra en equilibrio con sus iones, entonces vamos a representar la constante del producto de solubilidad de un determinado sólido poco soluble en una disolución saturada como el producto de las concentraciones de sus iones elevados a sus coeficientes estequiométricos correspondientes. Entre los usos de algunos compuestos poco solubles podríamos citar, por ejemplo, el caso del sulfato de bario, que es una sal que es usada para diagnósticos por imágenes, ya que esta sal resulta inerte en el tránsito digestivo y no es absorbido por la mucosa. Otros ejemplos podríamos decir que son las sales binarias, los cloruros, los ioduros, los sulfuros. Entre ellos se encuentran el cloruro de plata y el bromuro de plata, que son sales que se usan en la parte de la fotografía, en el área de la fotografía. Así también el ioduro de potasio, que es una sal que es agregada, ¿sí?, en la sal de cocina para prevenir problemas de bocio. Así también el disulfuro de selenio es una sustancia que se lo usa en los productos de cosmética, de shampoo, para prevenir la caspa, bueno, entre otros. A continuación presentamos una tabla de constantes de productos de solubilidad. Podemos observar que en este conjunto de sustancias se encuentran sales e hidróxidos. Cada uno de estos compuestos está representado por un equilibrio, ¿sí?, un equilibrio heterogéneo. Y a ese equilibrio lo acompaña su valor característico de KPS. Ahora, ¿cuál es la importancia de la magnitud del KPS? Ustedes ya vinieron trabajando con los valores de constantes de equilibrio. Bueno, acá el sentido es exactamente el mismo. Nos dice un valor muy pequeño de KPS, nos está diciendo que el sistema estará poco desplazado hacia la derecha. Es decir, que cuanto más pequeño es el KPS, nos está informando que la sal es menos soluble. En este listado podríamos observar, por ejemplo, que la constante mayor de KPS, a pesar de ser todos poco solubles, podemos observar que, por ejemplo, el cloruro plumboso, que tiene un valor de KPS de 10 a la menos 5, a pesar de ser un compuesto poco soluble,
va a ser más solubles que, por ejemplo, un fosfato de magnesio, que es una sal muy poco soluble por el orden que tiene la magnitud del KPS. O sea que el valor, ¿sí?, exponencial del KPS nos está dando esa información. Cuán poco soluble es cada uno de estos compuestos. Bien, vamos a plantear una serie de ejemplos con el objeto de observar qué tipo de planteos podemos tener a la hora de trabajar con ejercicios de equilibrio heterogéneo. Muchas veces sucede que a partir de una determinada concentración que nosotros conocemos de la solución saturada, es decir, su solubilidad, podemos calcular el KPS a una temperatura, ¿sí?, en función de la solubilidad que nos estén dando. Recordemos que lo dijimos en la diapositiva anterior, que la solubilidad depende de la temperatura para una determinada sustancia. Entonces, por ejemplo, para el caso del hidróxido de magnesio, ¿sí?, sabemos que esta sustancia alcanza un equilibrio heterogéneo en una solución saturada, donde la concentración de ion magnesio va a ser S y la concentración de iones hidróxidos va a ser 2S. Estas concentraciones llevadas a la expresión de la constante del producto de solubilidad y reemplazando en términos de las solubilidades, nos queda que el KPS va a ser igual a 4S al cubo. De manera que si nosotros conocemos la concentración, ¿sí?, la solubilidad de la solución a una dada temperatura, podremos calcular la constante del producto de solubilidad. En el ejemplo 2 es un planteo a la inversa, es decir, nos darían el valor correspondiente a la constante del producto de solubilidad, por ejemplo los valores que están tabulados a 25 grados centígrados, y a partir de ese KPS, haciendo un planteo similar al que se hizo en el caso del ejemplo 1, reemplazando sus concentraciones en términos de solubilidad y despejando la solubilidad, nos va a quedar el valor, ¿sí?, de concentración a una temperatura que, si el KPS que hemos tomado de tabla corresponde a este valor, estamos calculando la solubilidad que tiene la sal ioduro de plumboso a 25 grados centígrados. Advertir que las unidades de solubilidad aquí son unidades de molaridad, es decir, que vamos a tener una concentración de 1,21 por 10 a la menos 3 moles por litro de solución. Y por supuesto que a partir de estos moles podríamos llegar a expresar la solubilidad en otras unidades, en gramos por litro, en miligramos por mililitro, etc. El ejemplo 3 queda como un ejemplo propuesto para ustedes, teniendo en cuenta, en este caso nos piden la solubilidad del arseniato de plata, teniendo en cuenta cómo es la relación estequiométrica entre los iones plata e iones arseniato en solución. Teniendo en cuenta una dada concentración que podemos buscar en la literatura, cuánto es la solubilidad del arseniato de plata a una dada temperatura, determinar el KPS a esa temperatura, ¿sí? Bien, podemos encontrarnos en condiciones de no equilibrio, es decir que en este caso vamos a hablar del producto iónico identificado con la letra Q, de manera similar a como ustedes trabajaban en la primera parte de equilibrio químico cuando hablaron de cociente de reacción. Entonces, la expresión de Q acá va a tener una expresión similar a la constante del producto de solubilidad,
con la diferencia de que estas concentraciones no responden y no representan concentraciones de equilibrio. Bien, y pueden ser llamados, concentraciones en un estado inicial, antes que el sistema alcance el equilibrio. Entonces, a la hora de comparar magnitudes entre el producto iónico y la constante del producto de solubilidad, podemos estar en tres diferentes casos, ¿sí? El primer caso, que corresponde al valor del producto iónico menor al KPS, es decir, QPS es menor a KPS. Estaremos frente a una solución insaturada o solución no saturado, es decir, que la solución todavía puede admitir más sólido que puede llegar a disolver. Es decir, estamos frente a un sistema donde no hay formación de precipitado. Mientras que cuando el QPS es mayor al KPS, la solución será sobresaturada y los iones presentes en el sistema se agrupan para formar el correspondiente precipitado. Es decir, que ahí decimos el sistema, el compuesto precipita. Mientras que cuando el producto iónico QPS es igual al valor de la constante del producto de solubilidad, nos encontramos en un estado de equilibrio heterogéneo. La solución decimos que es saturada y estamos frente a la máxima concentración que pueden tener los iones en este sistema, es decir, lo que nosotros hemos definido como solubilidad. En función de lo establecido en la diapositiva anterior, vamos a presentar un ejemplo donde podemos predecir si al mezclar soluciones de sulfato cúprico e hidróxido de sodio podrá o no precipitar el hidróxido cúprico. Entonces, vamos a considerar una solución de sulfato cúprico de concentración 1 por 10 a la menos 4 molar y una solución de hidróxido de sodio de 1 por 10 a la menos 5 molar. Se mezclan ambas soluciones. En esta ecuación se está representando la ecuación global, ¿sí? Donde el interrogante nuestro es si precipita o no el hidróxido cúprico. Para ello, lo que tendríamos que hacer es calcular el producto iónico de las condiciones iniciales del sistema. Entonces, ¿cuáles son los iones que darían lugar a la formación del hidróxido cúprico? El ion cúprico y los iones hidroxilos. Entonces, necesitamos determinar, a través de cálculos, cuáles serían las concentraciones de ambos iones una vez que se mezclan ambas soluciones. Para ello hacemos un cálculo de dilución, ya conocido por ustedes, ¿sí? Entendiendo que si nosotros tomamos, primero tener en cuenta la estequiometría, saber que tenemos una concentración de 1 por 10 a la menos 4 molar de ion cúprico, tomamos una solución de 100 mililitros y cuando se mezclaron tenemos que considerar el volumen final, que es el volumen aditivo, 200 mililitros. En el caso del hidróxido de sodio, también 1 por 10 a la menos 5 por el volumen de la solución dividido el volumen aditivo. De manera que encontramos las dos concentraciones tanto de ion cúprico como de ion hidroxilo. Tener en cuenta que la relación, ¿no es cierto?, es estequiométrica, porque por mol de sulfato cúprico tenemos un mol de ion cúprico y por mol de hidróxido de sodio tenemos un mol de ion hidróxido. Bien, una vez calculadas las concentraciones, procedemos al cálculo del producto iónico, es decir, Q, que en estas condiciones nos da un valor de 3 por 10 a la menos 10, es decir, que estamos frente a la situación donde el producto iónico, Q, es mucho mayor que el valor de KPS
del hidróxido cúprico a 25 grados centígrados, porque esta información la tenemos acá para compararla. Conclusión, en función de la variación, digamos, el valor obtenido de Q y comparándolo con K, podemos decir que el hidróxido cúprico precipitará. Bien, veamos otros ejemplos, ya no con los detalles de cálculo, sino para referir algunos casos que resultan interesantes acá. Por ejemplo, si tendríamos una solución, dos soluciones que vamos a mezclar, nitrato de calcio y sulfato de sodio, en este caso, por las características de los sulfatos del grupo de metales alcalinos térreos, todos prácticamente son poco solubles. Es decir que sería muy probable que precipite el sulfato de calcio. En esta ecuación están representadas en forma iónica. Y acá la característica fundamental, y por eso destaco este ejemplo, es que una vez que se forma la sal poco soluble a partir de los iones que son responsables de dicha formación, el resto de los iones, es decir, en este caso los iones sodios, ¿sí?, y los iones nitratos, van a participar como iones espectadores, así son definidos, es decir, que están en el sistema antes y después de la reacción, quedan en el sistema en la fase sobrenadante, decimos nosotros, cuando hay una reacción química, se forma un precipitado, es decir, una fase sólida, y los iones que quedan en suspensión es lo que nosotros llamamos iones espectadores, y también esa fase le llamamos sobrenadante. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, mezclamos dos soluciones, sulfato de amonio, es una sal totalmente soluble, y cloruro de magnesio, también una sal totalmente soluble? En este caso, no va a haber, ¿sí?, ninguno de los iones en solución dará lugar a la formación de un precipitado, o sea, no existe una reacción por precipitación. En este caso, todos los iones quedan prácticamente en solución. Por eso acá indicamos como todos los iones actúan como espectadores. Bueno, sabemos que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura, entonces el factor que va a afectar la solubilidad va a ser la temperatura. Si consideramos un proceso de disolución representado de forma general, como AB, en equilibrio con sus especies iónicas en solución, este proceso de disolución va acompañado por un cambio energético, dado por el cambio de entalpía. Entonces, de acuerdo al sistema, ¿sí?, podemos analizar que si el proceso es endotérmico, el proceso de disolución es endotérmico, ese cambio de entalpía en condiciones estándar va a ser mayor a 0, mientras que ese proceso de disolución, cuando es exotérmico, el cambio de entalpía es menor a 0. Tenemos que tener en cuenta esto a la hora de ver la influencia de la temperatura. Y esto nuevamente nos refiere a que analicemos el principio de Le Chatelier. Nosotros habíamos visto en la primera parte de equilibrio químico que el principio de Le Chatelier establece que cuando un sistema en equilibrio es perturbado por una serie de factores y entre ellos se encuentra la temperatura, el sistema se desplaza de manera de minimizar esa perturbación, ¿sí?, retornando al equilibrio. Entonces, si consideramos que este proceso de disolución es endotérmico, estamos diciendo que de izquierda a derecha absorbe energía. Y en este caso, un aumento de la temperatura haría que el sistema se desplace, ¿sí?,
hacia la formación de los iones. En consecuencia, el KPS y la solubilidad aumentarían. Mientras que para un proceso de disolución exotérmico, es decir, de izquierda a derecha libera energía, en este caso un aumento de temperatura perturbaría el sistema y haría que el sistema se desplace de manera de que absorba esa energía. En consecuencia, el KPS y la solubilidad disminuye. En general, ¿sí?, los sólidos van a ser más solubles cuando aumentamos la temperatura, mientras que los gases van a ser más solubles cuando bajamos la temperatura. En este último caso, recordar que también hay un efecto que hemos visto, no solamente acá en función de la temperatura, sino también puede jugar el factor de la presión a través de la ley de Henry. Bueno, una aplicación importante que tiene este tema de equilibrio heterogéneo es la precipitación fraccionada y la separación de iones. Cuando tenemos una solución donde existen varios iones que tienen la capacidad de precipitar con un mismo reactivo, se producirá la precipitación escalonada o fraccionada. Y comienza a precipitar primero aquel ion que necesite menor concentración para que alcance su producto de solubilidad. Para aclarar un poco, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar un sistema que tiene un sistema que inicialmente es incoloro y tiene iones cloruro, iones ioduro, iones bromuro, que pueden, en este caso, en el ejemplo se propone distintas concentraciones de esos tres iones. Bien, ahora a ese sistema se le añade iones plata, que puede ser provenir de una solución de nitrato de plata, que es una sal soluble. Y otro dato que nos proporciona el problema son los correspondientes KPS de las sales de cloruro de plata, bromuro de plata y de ioduro de plata. Entonces, el objetivo en el problema es determinar, a partir de las concentraciones de los distintos iones y de los KPS, la concentración de ion plata necesaria para que precipiten cada una de las correspondientes sales. Entonces, establecemos las distintas ecuaciones que representarían la disolución de esa sal con sus correspondientes KPS, que al ser sales binarias, fíjense en que tienen la misma expresión. Reemplazaríamos los valores de KPS y las correspondientes concentraciones tanto de cloruro, bromuro y ioduro, de manera de poder calcular las concentraciones de ion plata para cada una de estas sales. Entonces, vemos que el ioduro de plata, para que precipite el ioduro de plata, en el sistema tenemos que tener una concentración de 1,5 por 10 a la menos 13, que en comparación a las otras concentraciones, esta resulta la menor de todas. Es decir, que cuando vamos agregando ion plata al sistema y la concentración mínima requerida en el sistema llega a 1,5 por 10 a la menos 13 molar, el ioduro de plata comienza a precipitar. Y es la coloración amarilla que estamos viendo en la imagen. En segundo lugar, no se observa en la imagen, pero en el segundo lugar precipitaría el bromuro de plata, porque la concentración, ¿sí?, que seguiría mínima, ¿sí?, entre estos dos sería de 5 por 10 a la menos 11. Es decir que
Después que hemos superado la concentración de 1,5 por 10 a la menos 13, seguimos agregando una concentración de ion plata y cuando alcance el valor de 5 por 10 a la menos 11 molar, precipita el bromuro de plata. Esta sal es de color de un amarillento pálido. Y continuamos agregando iones plata y cuando la concentración de ion plata en el sistema alcance el valor de 1,6 por 10 a la menos 9 molar, que es el valor mayor, recién comenzaría a precipitar el cloruro de plata, que es una sal de color blanquecina. Bueno, vamos a ver que la solubilidad también de las sales se ve afectada por el efecto de ion común. Y en este sentido vamos a decir que la solubilidad de una sal en general disminuye cuando se añade un soluto que contiene un ion en común. Vamos a ver un ejemplo. Este esquema me va a representar, ¿sí? En el primer vaso podemos observar que tenemos una solución saturada de ioduro de plomo, es decir, donde se establece un equilibrio entre la sal ioduro de plomo y sus iones correspondientes. Pero a este sistema podríamos agregar, ¿sí?, una sal totalmente soluble como es el ioduro de potasio, donde al agregarle vamos a obtener una mayor concentración de iones ioduro con respecto al sistema anterior. Entonces la presencia de los demás iones ioduros, que en este caso contribuyen al efecto de ion común en el sistema en equilibrio, va a perturbarlo a este sistema en el equilibrio. Por Le Chatelier, el sistema tendrá que desplazarse hacia la izquierda de manera de minimizar esta perturbación y en consecuencia baja la solubilidad del ioduro de plomo. Es por eso que observaríamos que al disminuir la solubilidad del ioduro de plomo, vemos la formación de más sólido en este caso. Bueno, vamos a un ejemplo para ahondar un poco más en el concepto de efecto de ion común. Entonces, el problema solicita calcular la solubilidad, ¿sí?, del ioduro de plomo, cuyo KPS es de 7,1 por 10 a la menos 9, en presencia de una sal cuya concentración es de 0,10 molar. Entonces, y luego el problema propone que comparemos con la solubilidad de la sal sin la presencia del ion común. Es decir, que la solubilidad de la sal, cuando se encuentra sola, es de 1,21 por 10 a la menos 3 molar. Bien, entonces tenemos que considerar el equilibrio heterogéneo del ioduro de plomo y la presencia del ion común que lo aporta la solución de ioduro de potasio 0,10 molar. Como es una sal totalmente soluble, la concentración de 0,10 molar vamos a tener para ioduro y para potasio, pero en este caso el efecto de ion común es a través de los iones ioduro. La concentración de ion plomo en términos de solubilidad será S y la concentración de iones ioduro en términos de solubilidad será 2S más 0,10 molar que lo aporta el ion en común. Estas concentraciones llevados a la expresión de KPS e igualado al valor de la misma nos permitirá calcular la solubilidad de la sal. Reemplazando, entonces vamos a tener S, que es la concentración del ion plomo, 2S más 0,10, que es la concentración de ion ioduro, al cuadrado,
igual a la concentración, igual al KPS. Teniendo en cuenta que en términos de valor de la concentración que aporta el ion común y el valor del KPS, este término prácticamente queda despreciable. De manera que, calculando la solubilidad, ¿sí?, nos va a dar un valor, como lo observamos acá, que es muy inferior al comparado con la solubilidad del iodouro de plomo cuando se encuentra solo. A continuación vamos a ver otro ejemplo, donde en este caso nos piden calcular la solubilidad del cloruro de plata en presencia de una solución de nitrato de plata, cuya concentración es 6,5 por 10 a la menos 3 molar. Bien, entonces el sistema estará conformado por iones plata, iones cloruro, iones nitratos. Teniendo en cuenta que el nitrato de plata es una solución, es una sal totalmente soluble, se disocia completamente. En este caso, las concentraciones de ion plata y de ion nitrato corresponderán a la concentración inicial de la sal. Ahora bien, parte de la sal de cloruro de plata, al ser un poco soluble, sabemos que parte se va a desplazar, ¿sí?, dando lugar a los iones plata y a los iones cloruro, estableciéndose un equilibrio. Entonces, en el equilibrio vamos a tener los 6,5 por 10 a la menos 3 que provienen del ion común, más una cierta concentración en solución de ion plata y de cloruro también. Estas concentraciones en términos de solubilidad llevadas a la constante del producto de solubilidad e igualado, nos va a quedar esta expresión. Ahora bien, teniendo en cuenta la magnitud del KPS del cloruro de plata y las concentraciones en consideración por parte del ion común, vamos a ver que esta concentración en la suma prácticamente es despreciable frente a la concentración de 6,5 por 10 a la menos 3, quedándonos entonces para despejar la solubilidad de la sal, dándonos un valor de 2,5 por 10 a la menos 8, que si lo comparamos con la solubilidad de la sal exclusivamente cuando está solo y en términos del KPS, nos va a dar uno en orden de 10 a la menos 5. Es decir, que la concentración en presencia del ion común disminuye, o sea, disminuye la solubilidad. Bueno, para finalizar vamos a ver el efecto del pH en la solubilidad de compuestos poco solubles como son las bases y los ácidos. Hay dos criterios fundamentales que establecen que las bases insolubles tienden a disolverse en disoluciones ácidas, es decir, cuando la concentración de los iones hidrógenos aumenta, y los ácidos insolubles tienden a disolverse en disoluciones básicas, es decir, cuando aumenta la concentración de los iones hidróxidos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo a través del equilibrio del hidróxido de magnesio, que es una base poco soluble o una base insoluble. Entonces, esta base, al ser poco soluble, se establece un equilibrio heterogéneo con sus iones, magnesio con una determinada concentración S y sus iones hidroxilos con una concentración 2S. A partir de la expresión de KPS y su valor, reemplazando las concentraciones en términos de solubilidad y despejando el valor de solubilidad, nos da un valor de 1,4 por 10 a la menos 4 molar. Es decir, que la concentración de los iones hidroxilos va a ser de 2S, o sea, 2,8 por 10 a la menos 4 molar. A partir de esta concentración de iones hidróxidos, nosotros podemos calcular el pOH y el pH.
Y nos detenemos acá. Este valor de pH va a ser un valor para nosotros de referencia y a partir de ahí establecer cómo será la influencia, ¿sí?, en la disolución de esta base. En consecuencia, tomamos como valor límite este valor de 10,45 y vamos a ver qué sucede con valores de pH por debajo de 10,45 o por arriba de esos valores de 10,45. Cuando nosotros estamos, el sistema este es llevado a un pH menor a 10,45, vamos a decir que la concentración de iones hidroxilos empieza a bajar, ¿sí? Y si empieza a bajar, este sistema es perturbado. Y si disminuye la concentración de iones hidroxilos, el sistema lo que va a tener que hacer es contrarrestar esa perturbación, es decir, formando más iones hidroxilos. Y el sistema se desplazará de izquierda a derecha, aumentando en consecuencia la solubilidad de los iones, la solubilidad de la base. Mientras que cuando el sistema es llevado a un pH mayor a 10,45, estamos viendo que la concentración de iones hidroxilos aumenta. Y si aumenta la concentración de los iones hidroxilos, este sistema nuevamente es perturbado. Para contrarrestar esa perturbación de aumento, el sistema tendría que desplazarse hacia la izquierda y en consecuencia disminuye la solubilidad de la base.